Noel Bienvenido Ureña Ceballos es graduado de licenciado en Mercadotecnia de la Universidad Eugenio María de Hostos y de Administración de Empresas de la Universidad APEC. Posee un posgrado en Mercadeo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y una maestría en Administración de Negocios de la Université du Québec en Montreal. La formación profesional del licenciado Ureña se resume en Administración, Mercadeo, Ventas, Cátedra Universitaria, Formulación de Cosméticos, Producción y Sistemas de Gestión de Calidad. Ha ocupado diversas posiciones en diferentes compañías en las áreas de mercadeo y ventas, tanto en empresas nacionales como multinacionales. Lleva 18 años como presidente y gerente general de Laboratorios MK, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Noel Bienvenido Ureña Ceballos es nacido en Monte Adentro, Salcedo, y está casado con la doctora Rosa Guadalupe Fernández y es padre de la licenciada Natalia María Ureña. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Bien, escuchando la hoja de vida de nuestro invitado, ya aquí compartiendo un poco acerca de sus orígenes, donde nació. Nació en Salcedo, pero no en Salcedo tal cual, sino Salcedo ligado a la montaña, por ahí donde hace frío. Qué bueno que está con nosotros, bienvenido al programa. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme en el día de hoy. Es un placer para nosotros, en nombre de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, compartir con ustedes en el día de hoy. Para tener la oportunidad de invitar al público general y sobre todo al sector empresarial a nuestro primer simposio ANOI 2021 que estaremos celebrando el 11 de noviembre, si Dios quiere, en los salones del Hotel Sheraton en el Gran Salón en Santo Domingo. Cómo no, señor Ureña. Antes de entrar en materia, precisamente con la invitación que vamos a hacer a todos los involucrados en esta dinámica, ¿no? ¿Cómo se ha ido recuperando el sector industrial en el país? ¿Cuál es de repente, si se quiere, de cara a lo que es el adquirir nuevos empleos, en esta dinámica también de fortalecimiento de la economía? ¿Cómo podemos hablar desde la óptica que a usted le encuentra y que le encuentra esta vez presidiendo esta Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera? Mira, nosotros cuando nos impactó la pandemia, porque no es un secreto para nadie de que la pandemia pues nos impactó de una manera, en principio, que no sabíamos cuál era el futuro del país y por ende el futuro nuestro, pero yo entiendo que muchos de los sectores nuestros productivos pues se han recuperado de una manera increíble. Y te diría que la cantidad de empleo que se han recuperado es muy satisfactoria por el hecho de que hay sectores donde tenemos en la actualidad más empleo que lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Excelente. Son 50 años que ya tienen ustedes como gremio agrupado. Lo celebraron hace poco. Hace nada, en julio. Con la presencia del presidente. Que así es. Sí, nosotros celebramos nuestro 50 aniversario en el mes de julio de este mismo año, donde hicimos una serie de reconocimientos a empresas que forman parte de la idiosincrasia de nosotros, de la zona industrial de Herrera, que son empresas ícono de la zona, como es el caso de Pintura Popular, que se ha convertido hasta un referente de direcciones a accesar a ese sector. Por ejemplo, cuando se habla de pintura, ya todo el mundo sabe que se refiere a una ubicación geográfica en la zona de Santo Domingo. De hecho, por tal motivo a esa convergencia le llaman así. Así, por eso es lo que se dice, o sea, claro, en pintura, y obviamente pues ya se sabe dónde está esta demarcación. ¿Cuándo dejan de ser locales, o sea, solamente industriales en Herrera y pasan a ser a nivel nacional? Sí. Para nadie es un secreto de que con el éxito que tuvo nuestra zona industrial de Herrera, que fruto de ese éxito
se pobló rápidamente todos los alrededores de lo que es la zona industrial y que está rodeada de populosos sectores como el sector de la Altagracia y muchos sectores más que están alrededor de la zona. La zona industrial de Herrera también se fue convirtiendo en centros de distribuciones de algunas compañías también por la localización geográfica que tiene la zona industrial de Herrera, y entonces ya no solo éramos industriales, además que algunas empresas habían crecido tanto que tampoco podían mantenerse sus locales focalizados solo en Herrera y comenzaron a emigrar a otras regiones, y entonces nos dimos cuenta de dos factores. ¿Cuáles de esos dos factores? Primero, que no éramos solo de Herrera, porque ya algunos de nuestros clientes estaban fuera de la zona industrial de Herrera. Y segundo, que ya no solo constituíamos la parte industrial, sino que también había ya distribuidores dentro de nosotros. Por eso es que se hace un estudio y vemos qué cosas nosotros podemos hacer para no dejar esos distribuidores y esos clientes nuestros que habían crecido siguieran siendo parte de nuestra membresía. Es por eso que ahora nos llamamos Asociación Nacional para incluirlo a todos, y no solo de industria, sino también de empresas de Herrera. Una asociación que comenzó con 18 miembros y que ya hoy lleva unos 210. Ha crecido vertiginosamente, y obviamente pues nos lleva a preguntarnos, sobre todo en el tema laboral, la empleomanía, que es una agenda que tiene obviamente como gobierno el presidente de la Nación, y obviamente crear empleos. Ustedes que tienen también esa preponderancia de crear empleos, sobre todo en este año 2021, que la pandemia, estamos viviendo la pandemia, pero ya estamos también saliendo un poco de las restricciones que teníamos anteriormente. ¿Ha crecido la empleomanía con ustedes? Sí, en la zona que nos ocupa a nosotros y dentro de nuestra asociación, la cantidad de empleo ha ido creciendo. De hecho, nosotros teníamos una contribución de un 5% más o menos al empleo, y ya estamos por un 7% de todo lo que es el empleo a nivel nacional. Pero entendemos también que hay oportunidades de crear más empleos formales. Nosotros tenemos que crear mecanismos, tanto el sector privado, conjuntamente con el apoyo del gobierno, para buscar estrategias para apoyar nuevos emprendedores. Recuérdense que la zona industrial de Herrera es el fruto de algunos profesionales liberalistas que se independizaron y crearon y vieron una oportunidad, pero además de crear una oportunidad de negocio, también fue básicamente una oportunidad de crear nuevos empleos, además de la naturaleza de la ley 299, que era de sustituir importaciones por la industria local. Yo entiendo y pienso que hay que buscar mecanismos similares en el momento para apoyar nuevos emprendimientos, para que la gente pueda emprender y como consecuencia nosotros tener una mayor oportunidad de crear empleos formales, que son los empleos de calidad, que son los empleos que tenemos que nosotros propiciar. Y que son los empleos que echan raíces, correcto, que tienen ramificación muy fuerte. Cuando usted hablaba de la génesis de cómo empezó todo aquel movimiento, recuerdo un escrito que hizo el director del Listín Diario, porque los tildaba fue muy gracioso, ¿no? Los nuevos luteros de la industria dominicana. Y hablaba de eso, precisamente haciendo el paralelo, porque ustedes salen y entonces forman tienda aparte, y hoy día pues son una maravillosa realidad.
Recuerdo también ante la celebración del 50 aniversario de la Asociación Nacional de Industrias de Herrera, que estuvo el presidente en un almuerzo, ¿no? Y allí parte de su alocución me llamó poderosamente la atención el hecho de que hay que compactar con el sector público y privado para poder desarrollar todo un fortalecimiento de la economía nuestra. ¿Qué opinión le merece el haber enfrentado un gobierno en medio de una difícil pandemia y haberlo encaminado hoy por senderos bastante halagüeños desde el fortalecimiento precisamente de esa recuperación económica? Sí, mira, el asunto de la recuperación económica y la parte, por ejemplo, de crear riqueza, crear empleo, no es solamente responsabilidad ni solamente del sector privado ni solamente del sector público, sino que tiene que ser una tarea en conjunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas, todas las empresas, y no tiene razón de ser una empresa si no genera riqueza. Ahora, hay que generar riqueza, ¿para qué? Para poder pagar los impuestos que el gobierno necesita para cierta tarea muy específica que dinamicen y que apoyen las acciones del sector privado. Por ejemplo, ¿cuáles son esas acciones? El gobierno necesita dinero para eso, pero también el empresario necesita que su negocio sea rentable, porque nadie va a invertir donde no hay beneficio. O sea, tú no vas a arriesgar un capital, ya sea local o sea capital extranjero, no lo arriesga si no ve la posibilidad de que tener cierta rentabilidad. Ahora, ¿qué se hace con esa rentabilidad? Bueno, se pagan los impuestos que se requieran para que el gobierno tenga para invertir en salud, en educación, en transporte, infraestructura y la parte de los servicios básicos. A propósito de eso, señor Ureña, reforma fiscal era una palabra que estaba latente. Ya el presidente habló, dijo que no iba a reforma. ¿Cómo usted saluda la decisión del presidente Luis Abinader? Bueno, nosotros hicimos unas declaraciones públicas. Claro, nosotros saludamos la iniciativa de que el gobierno entendiera que no es el momento ahora para aumento de ningún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una realidad en la cual el mundo entero está en crisis, donde tenemos escasez de todo lo básico a nivel internacional, materia prima, transporte, con una situación muy sui generis, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de un incremento de un 5%, un 10%, 20%, hasta 50% es manejable, que cuando tú hables de un incremento de un 3.000%, 4.000%, es el caso, por ejemplo, de la tarifa de los contenedores. Estamos hablando que contenedores que vienen sobre todo de Asia, de la parte de China, que costaban $2.800, ahora tú tienes que pagar $14.000 por eso. O sea, eso es algo exorbitante, que va a impactar la parte de costo y indirectamente en el usuario final del producto. ¿Por qué? Porque toda la materia prima, la gran cantidad de materia prima que nosotros utilizamos son importadas. Entonces eso tiene un incremento en el costo directamente. Nosotros sabemos que no es el momento ahora. Ahora, ¿qué nosotros sí estamos diciendo desde enero? Señores, vamos a hacer un pacto fiscal integral. O sea, vamos a pactar con toda la sociedad, con el gobierno, con el sector empresarial, con el sector de la sociedad civil en general, para tener tarde o temprano y con tiempo tener el sistema tanto de administración de ingresos y de egresos que haga el gobierno, hacerlo de una manera consensuada y tenerlo con tiempo para aplicarlo cuando sea el momento. Porque nosotros le tenemos miedo a la reforma fiscal, pero desde el gobierno no hay muchas alternativas. Tú o recibes ingresos de la parte automática, que se supone que los ingresos vienen directamente de los impuestos que pagamos los empresarios,
o coge préstamos. Pero ambas decisiones son complicadas. ¿Por qué? Porque las dos tienen su pro y su contra. Entonces, al final tenemos que coger una de ellas. O pagamos los impuestos adecuados. Claro, hay que analizar cuáles son las tasas que se pueden aumentar y quizá, ¿por qué no?, cuáles tasas se pueden mejorar y se pueden bajar. Porque hay tasas que de alguna manera se cargan directamente y las cuales esa tasa tienen la posibilidad de que alguien en ella no cubran 100%, pero si se baja el porcentaje, yo puedo aumentar mi marco de recaudación. Pienso que lo importante es aprender un poco a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo urgente y lo importante, para ahí empezar a dinamizar esta acción. Mire, la situación de Haití, vamos a hablar de eso, ¿no? La situación de Haití. Para nadie es un secreto el hecho de que es nuestro segundo socio comercial y de repente ustedes como Asociación Nacional de Industrias y Empresas de Herrera, pues tienen también mucho vínculo con Haití, varias de las empresas. Exacto. ¿Qué tanto les ha afectado esta situación que vive el hermano país? Sí, Haití es un socio, como señala, estratégico para la República Dominicana y sobre todo en sectores avícolas, que es el más afectado, porque la mayor cantidad de consumo de huevos, de pollo en Haití son enviados desde República Dominicana. Obviamente que una situación de crisis en Haití pues nos afecta. Esos son los sectores que más nos afectan por el tráfico del día a día. Ahora, eso es cuando nos referimos a el comercio legal formal. Pero con Haití hay un negocio informal que se lleva de todo lo que se produce en el país. Así es. De hecho, muchas cosas que nosotros como país lo desechamos, para Haití es aprovechable. Entonces, hay un comercio de doble vía todo el tiempo, que es algo que nos impacta a nosotros a nivel inmediato. No, y bueno, para ir recapitulando, hablemos entonces del simposio, ¿no? El simposio que encuentra no solo a los industriales del país, sino también a aquella parte interesada que le gusta fortalecer lo que es la economía desde esa óptica, ¿no? Entonces, es básicamente por lo que nos ha visitado una de las importantes informaciones que quiere compartir con la gente. Los temas a tratar. Sí. Gracias. Nosotros, Herrera siempre ha sido un punto de encuentro para tomar acciones que contribuyan al desarrollo económico del país y también, ¿por qué no?, de actualización a nuestra membresía y al empresariado en sentido general. Nosotros teníamos de manera establecida antes de la pandemia nuestras tertulias económicas, pero con la pandemia pues nosotros tuvimos que sustituir o dejar de hacer esas actividades y algunas de una manera virtual, pero no es lo mismo virtual que presencial. Entonces, como son nuevos tiempos que estamos viviendo en esta nueva normalidad. Nueva era. Sí, nosotros decidimos celebrar un simposio a nivel de que evaluemos cada uno de esos sectores que vamos a tener la ponencia y ver cuáles han sido sus mejores prácticas, cuáles son los aspectos positivos y, por qué no, cuáles son nuestros desafíos a partir de ahora. Excelente. Entonces, el título del simposio se llama El comercio de hoy, o sea, el negocio de hoy y cómo el negocio que se hace hoy puede garantizar y puede seguir de una manera productiva y específica y de desarrollo como lo estamos haciendo hasta ahora. Excelente. En ese título o en ese simposio nosotros vamos a tener dos sectores que han sido vitales en el manejo de nuestras crisis. ¿Estos son? Telecomunicaciones
la banca y, ¿por qué no?, un compendio de un empresario que pueda contar desde el punto de vista de las empresas cómo ha sido el manejo hasta ahora. Entonces, en el sector de las comunicaciones, ¿qué va a decir ese sector? Bueno, estas son las estrategias que nosotros usamos para mantener activa la economía. ¿Cuáles fueron esos retos que ellos enfrentaron momentáneamente para mantener comunicado el sistema en general, pero a nivel empresarial? ¿Cuándo va a ser el simposio? Ellos? ¿Qué día? El día 11 de noviembre. 11 de noviembre. A las 11 de la mañana en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Lo que puedo entender es que entonces van a aplicarle como un FODA a la parte industrial. Si me permite. Por favor, sí. La banca, entonces ahí tenemos en la banca, ¿qué ha hecho la banca para mantenernos a nosotros en el banco sin ir presencialmente al banco? Ahí tenemos la exposición del gerente general del BHD, Steven Puig, y en Altis tenemos también la CEO de Haití, y como empresario que nos va a contar cuál ha sido las mejores estrategias que han usado y cómo esa experiencia puede incidir en otras empresas. Tendremos a Manuel Corripio Alonso contando esa historia y cuáles son las expectativas que tenemos para seguir en lo adelante, seguir por el camino del desarrollo del país. Excelente. Buenísimo. Pues muy bien, Ahí agradecemos al señor Noel Ureña, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, con nosotros, hablando un poco de esa panorámica, ¿no?, de la industria y demás, e invitándonos a este simposio, el cual pues desde ya queda abierto para que pues los interesados puedan ir y acudir con ellos y compartir estos temas que al entendido son bastante interesantes. Así que gracias por habernos acompañado, gracias por habernos visitado, señor Noel. Enhorabuena. Gracias a ustedes por haberme invitado a su programa. Muchísimas gracias a usted y recordarle que la cita es este 11 de noviembre en este simposio Sin Desperdicios, de cara a cómo se está regenerando la economía del país y sobre todo de los empresarios.